Por lo tanto, querida hija, no te preocupes por nada de lo que me sucede en este mundo. Nada puede ocurrir sino por la voluntad de Dios. Y estoy seguro de que sea lo que sea, por malo que parezca, será lo mejor. Estas palabras fueron escritas por Sir Thomas More. Él fue encarcelado, no sé si gustan poner la presentación, en la Torre de Londres, y fue condenado por el rey Enrique VIII. Y estas cartas las escribió a su hija Margaret antes de ser sentenciado a muerte, y fue decapitado por órdenes del rey Enrique VIII. Y hay algo tan único en las cartas escritas de las personas que conocen que están próximas a morir. Hay un tipo de literatura que se llama la literatura epistolar, que habla de cartas. Y en esa literatura epistolar, las cartas de personas que saben que están próximas a la muerte son cartas bien profundas, son cartas bien llenas de emocionalismo sincero, pero también contienen una cosa que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Porque la persona que se está despidiendo siempre escribe lo que es más importante. Y en el Nuevo Testamento encontramos un caso similar. Es la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo la escribió Pablo desde la cárcel, lo que se conoce su segundo encarcelamiento. Primero, el apóstol Pablo fue encarcelado y fue arrestado y fue puesto bajo arresto domiciliario, es decir, estuvo en una casa y ahí podía seguir compartiendo la palabra. Fue liberado y después vino la persecución de Nerón hacia los cristianos. Volvieron a encerrar a Pablo, pero ahora lo metieron a un calabozo y le pusieron cadenas. Él ya estaba como un preso en un calabozo romano, y en esta carta que le escribe a Timoteo, podemos ver el amor que Pablo le tenía a Timoteo, porque Timoteo es, según la palabra de Dios, la Biblia, la relación más cercana que Pablo tenía. Pablo le llamaba hijo, amado hijo en la fe. Y fue en esta carta, en la carta de 2 de Timoteo, donde él escribe las palabras, versículos que todos conocemos, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la carta del apóstol Pablo, se estaba despidiendo. También en esta carta podemos ver el amor de Pablo, porque no solamente le aconseja, sino que también le dice, y voy a parafrasear una parte del capítulo 1, le dice: Timoteo, tengo muchas ganas de verte, porque me acuerdo que cuando nos despedimos, tú estabas llorando mucho. Dice: recuerdo mucho de tus muchas lágrimas, tengo muchos deseos de verte. Hay una conexión, una relación de padre e hijo. Y es en esa misma carta también donde Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? No tomes tanta agua, tómate un vasito de vino, porque te estás enfermando mucho del estómago, ¿verdad? Vemos el cuidado de un padre a su hijo. Y en el capítulo 2 tenemos una porción donde Pablo compara la vida de un cristiano con 3 analogías. Y en estos cortos versículos Pablo le da una lección muy importante a Timoteo. Y la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, aunque estas palabras fueran escritas por Pablo a Timoteo, también estas palabras nos aplican a ti y a mí. Así es que vamos a leer 2 de Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Si tienes su Biblia, me puede acompañar para que me siga, y después vamos a ir hablando acerca de estas analogías. Voy a comenzar a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí nos vamos a enfocar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Wow, esto está tremendo, hermano. Les da tres ejemplos. Le habla acerca de un soldado, acerca de un atleta y acerca de un agricultor. Y en estos versículos que son bien cortos, después le dice algo. Le dice, Timoteo, considera lo que te estoy diciendo. El tono de papá, ¿verdad? Considera lo que te estoy diciendo y Dios te dé sabiduría en todo. En otras palabras, le está diciendo, Timoteo, sé consciente de las aplicaciones prácticas de lo que te estoy diciendo. En otras palabras, que te caiga el 20. En buen mexicano, ¿verdad? Escucha lo que te estoy diciendo y que te caiga el 20. Entonces vamos a tratar de que nos caiga el 20 también a nosotros de estas tres analogías que el Señor, que Pablo le dijo a Timoteo. Primero habla de que es un soldado, dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Muchos estudiosos del comportamiento humano coinciden que esta generación en la que tú y yo estamos viviendo, estamos muy inclinados a buscar la comodidad. Para algunos la comodidad es una especie de ídolo, lo deseamos. Deseamos evitar el dolor, ya lo he dicho aquí en alguna otra ocasión, a veces en los hospitales privados te van a canalizar para pasar algún medicamento o algo y antes de ponerte esa no sé cómo se llama, pero esa inyección que te va a canalizar, te ponen una pequeña inyección para que no sientas dolor, te anestesian. Porque estamos buscando ser libres de todo el dolor. Y bueno, ese es un dolor físico, ¿verdad? Pero también en lo emocional, muchas veces buscamos la comodidad. Yo me involucro hasta cierto punto para ya no cruzar una línea donde yo pueda ser lastimado o donde yo tenga que involucrarme más, ¿verdad? Yo pinto mi raya porque yo estoy cómodo así. Yo, mi familia, mi trabajo, mis cosas y no me molesten con sus cosas, ¿verdad? También a veces en la iglesia, ¿verdad? Con el Señor, no hablo de la iglesia, sino de las cosas del Señor en lo espiritual. Quiero recibir la bendición de Dios, quiero que el Señor me ayude, me bendiga, me prospere, pero sin perder mi comodidad. Y no conforme que nuestra tendencia natural es buscar lo cómodo, todavía hay toda una maquinaria detrás de mercadotecnia que siempre está empujándonos a que tú y yo deseemos vivir más cómodos de lo que estamos, tener mejores cosas, tener un mejor estatus, tener los mejores viajes, algo que esté más cómodo, lo más cómodo que se pueda estar. Y eso en sí no es malo, pero lo que tenemos que estar advertidos es que si nosotros solamente caemos en ese juego, en ese círculo de desear la comodidad, ¿verdad? La independencia financiera, que vivas de tus rentas, eso es lo mejor que puedes hacer, es no hacer nada, estar cómodo y que te caiga dinero a tu bolsa. Eso es lo que todo el mundo está empujando y muchas de las personas quieren, pero si nosotros ponemos en nuestra mente solamente en eso, entonces estamos perdiendo el enfoque. Porque si usted ha vivido lo suficiente, se va a dar cuenta que la vida tiene sufrimiento, que la vida tiene dificultades, que la vida 100% cómoda no existe. Y la Biblia aquí nos da un golpe de realidad y nos dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo.
Es decir, tus luchas y las mías pueden ser diferentes, pero estamos llamados a lo mismo, a soportarlas, a vencerlas como un buen soldado. Y claro, hermanos, yo deseo que ustedes sean prosperados, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus trabajos, que cada vez vayan de victoria en victoria. Pero debemos de tener el corazón dispuesto para pasar por las adversidades como un buen soldado. Esta semana estuve revisando varias páginas de internet de los ejércitos, de diferentes ejércitos del mundo. Y hubo algo que me llamó la atención en la página de internet de los Navy SEALs de Estados Unidos. Y cuando tú le das clic a donde dice enlistarse, te quieres enlistar, le das clic a ese enlace y lo primero que dice así en grande, dice, el único día fácil fue ayer. O sea, todos los días van a ser difíciles aquí. Así es que prepárate para vivir con honor, con valentía y con compromiso. ¡Wow! Como un buen soldado, ¿verdad? La vida va a traer dificultades. El día más fácil fue ayer y tenemos que estar preparados para vencer y para prevalecer en medio de cualquier dificultad. Pero no solamente se queda ahí el apóstol Pablo, no solamente se queda en decirle que se esfuerce en medio de esas tribulaciones que pueda estar pasando, en medio de sus dificultades, pero le dice que cualquiera que quiera agradar, vamos a leerlo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar para aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que tenemos un oficial al mando. La Biblia nos enseña que Dios se relaciona con nosotros de varias maneras. Por ejemplo, Dios es nuestro Padre. Dios nos ama como un Padre, nos adoptó por medio del sacrificio de Cristo, nos aconseja como Padre, nos corrige como Padre, nos ama como un Padre, y también la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el esposo de la iglesia, que con su palabra nos purifica, que con su palabra hace que nuestro carácter sea más hermoso, pero también la Biblia enseña en este lugar en especial que también tenemos una relación como un soldado con su oficial al mando. Y yo recuerdo cuando hice el servicio militar, no sé cuántos recuerdan del servicio militar, que estábamos ahí en el campo, ahí que está por la carretera Laredo, y era una mañana fresca, más o menos como la de ayer, que podías andar con sudadera, pero era igual también cómodo traer manga corta. Y iba saliendo un soldado y el que tenía el micrófono, era un oficial de mayor rango, le grita desde lejos, ponte un suéter, no quiero que te me enfermes. Y el soldado se paró, giró, fue inmediatamente a ponerse un suéter, regresó, luego andaba todo sudado, ¿verdad? Pero obedeció. Y yo no me puedo imaginar en la jerarquía militar que un comandante le diga a su subordinado, ¿sabes qué? Tienes que ir y hacer esto. Y que le diga, ay no, Señor, hoy no tengo ganas, hoy como que no ando de humor, hoy me agarró la ansiedad. No, hay una obediencia. Por eso, hermano, cuando el Señor, si tú quieres agradar a aquel que te llamó, debes ser obediente a su palabra. Si el Señor te dice, por aquí es por ahí. Así dice su palabra. Como un soldado. Después habla de un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado,
si no lucha legítimamente. ¿Sabe qué, hermano? En mi familia siempre practicamos deporte desde niños. Yo era buenísimo, pero me lastimé la rodilla. Es cierto. Pero yo recuerdo que yo tengo una colección de trofeos de participación. Participabas en el torneo y te daban tu trofeo aunque no ganaras nada. Pero mi hermano tenía trofeos de primer lugar para aventar para arriba. Boletos del municipio, del estado, nacionales, jugó en torneos internacionales. Y yo recuerdo que a mis 17 años más o menos, yo pensaba, yo daría todos mis trofeos de participación por uno solo, de esos que dicen primer lugar. Pero ¿sabe qué? No se puede, porque para ganar tienes que competir con las reglas. Y si hay alguien que es mejor que tú, pues vas a perder, ¿verdad? Ahora todo el mundo nos da medallas de participación, ¿verdad? En las carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros. Pero si tú quieres ganar la corona de la vida, si tú quieres ganar en el juego, por así decirlo, de la vida, tú tienes que, no te puedes saltar las trancas, por decirlo de una manera. Tienes que competir con las reglas, tienes que ser constante en las disciplinas espirituales, así como un atleta es constante en repetir y repetir los mismos movimientos, en practicar y practicar de la misma manera. Lo básico lo tenemos que hacer nosotros una y otra vez, todos los días. Buscar al Señor, orar al Señor, leer su palabra, volver a leer su palabra, adorarle, estar siempre continuamente practicando las disciplinas espirituales, porque si tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida, si tú quieres ver ese fruto, ese carácter transformado en tu corazón, si tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida, realmente no te puedes saltar. Tienes que hacerlo conforme a lo que el Señor indica. Hubo una tenista muy famosa llamada Serena Williams, no sé si alguien la recuerda. Ella fue una tremenda campeona de tenis, pero más o menos a la mitad de su carrera ella tuvo un hijo, y como parte de la complicación de tener un hijo, de su embarazo y del parto, tuvo una trombosis pulmonar que la dejó fuera de las canchas por un tiempo. Y ella regresó pues ya con, que ya no era la misma, ¿verdad? Yo no sé mucho de tenis, ¿verdad? Pero en el tenis creo que vas jugando y conforme vas ganando vas avanzando. Si pierdes en la primera, pues ya perdiste el torneo. Y por primera vez en la historia de su carrera como tenista, perdió en el primer encuentro. Entonces, en su decepción, estaba ahí como deprimida, conoció a un entrenador llamado Patrick, un entrenador francés, y se cuenta que la primera vez que se iban a entrenar, lo contactó, le dijo, oye, quiero entrenar contigo. El entrenador la aceptó. El primer entrenamiento venía llegando Serena Williams, que ya era Serena Williams, ella ya tenía un nombre reconocido. Llega al campo de entrenamiento y el entrenador le dice, buenos días. Y esta mujer pasa y no lo voltea a ver, nada más pasa así con su equipo. Y este entrenador dice que lo vi en un documental que hablaba de él como entrenador. Dice que fue y la encontró sentada con su gorra y abrochándose los tenis, que fue y le pegó en la gorra, así, ¡pum! Le dio un zape en la gorra. Y voltea la Serena y le dice el entrenador, tengo dos reglas en mi instituto. La primera es que cuando yo te saludo, tú me respondes. Y se quedó callado. Dice que esta mujer voltea y le dijo, ¿y cuál es la regla número 2?
En otras palabras, entendió, se sometió. Dijo, entiendo que tú eres el entrenador. Y dice que él, este entrenador, le ayudó no solo a disciplinar su cuerpo, pero también su mente. Porque en el tenis, y ya lo último que voy a hablar del tenis, decía que es bien aburrido hacer el mismo movimiento una y otra vez por horas. El mismo movimiento, lo mismo. Se necesita una disciplina mental para no volverte loco de estar haciendo lo mismo una y otra vez, varias horas al día, todos los días. Pero después de eso, Serena Williams se convirtió todavía en más ganadora. Su segunda parte de la carrera después de su trombosis fue más exitosa que la primera. Imagínate a un niño, vamos a imaginar a un niño que está en su cuarto y de pronto se le aparece un ángel a este niño y el ángel lo lleva a un estadio olímpico y en el estadio olímpico ve así el estadio y ve un récord mundial que ha sido roto y ve a la gente enloquecida, ¿verdad? Y ve a un joven atlético siendo coronado con la medalla de oro, todos emocionados. Y después regresa a su habitación y el ángel le dice, ¿sabes qué? Ese joven que viste eres tú. Lo único que tienes que hacer es entrenar todos los días. Y eso es lo que nos dice algo así el Señor. Mire, vamos a ver lo que dice en Corintios. Pablo le dice a Timoteo, a la iglesia de los Corintios, le dice, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Está diciendo Pablo, yo disciplino mi cuerpo, o sea, hago lo que tengo que hacer porque no quiero ser descalificado. Como que Pablo no era muy fan de las medallas de participación. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque va a haber perdedores. La palabra de Dios dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor les dirá, apártate de mí, no te conozco, hacedores de maldad. Perdieron. Así es que, hermano, yo te animo, corre para ganar. Corre para ganar, porque sabemos que puede haber muchos caminos, pero el único camino que lleva a la vida es Jesucristo. Y depende también de nosotros el poder esforzarnos, el poder disciplinarlos, el poder vivir por lo que debemos vivir. El esfuerzo, la disciplina de un atleta. Después, la tercera analogía que hace es acerca de un agricultor. Vamos a leerla. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bien cortito, pero también bien profundo. Hace como 10 años, poquito más, tuve la oportunidad de ir a Israel y parte de esa experiencia constaba de ir a hacer como un trabajo comunitario. O sea, viajamos y pagamos un viaje y nos llevaron a trabajar. Estuvimos recolectando col de la tierra, porque era como para un banco de comida. No entendí muy bien para qué era, como ayuda humanitaria. Y yo recuerdo que ese día, hermanos, terminé fulminado. Todos terminamos fulminados. Fue una mañana con el sol, recogiendo col, y eso que era como en noviembre, ¿verdad? No era el calor del verano. Y yo recuerdo que a uno de los muchachos que estaban ahí, que veníamos en el viaje, le picó un insecto, y a veces es peligroso que un insecto te pique cuando estás recolectando, pues ahí en la maleza, y se le empezó a hinchar la mano, se lo llevaron al hospital, y después recuerdo que en la noche yo compartía en la habitación con él,
y llegó el doctor y eran unas habitaciones muy pequeñas, hermano, y el doctor estaba hablando muy fuerte y yo me acuerdo que yo quería abrir los ojos para ver qué estaba pasando, pero no podía, o sea, estaba totalmente noqueado porque el trabajo del agricultor, eso fue un pedacito de día, pero el trabajo del agricultor es un trabajo fuerte, arduo. Y en el original dice, bueno, aquí dice que no puede, ¿cómo dice? Vamos a leerlo exactamente. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ese trabajar primero en el original, en el griego, da la connotación de un trabajo duro, de un esfuerzo, de esforzarse. Nosotros vamos y compramos nuestras verduras, ¿verdad? En el H-E-B, en el Soriana, en el mercado de abastos, no sé dónde usted vaya a comprar sus frutas y verduras. Pero un agricultor, para poder tener una buena cosecha, tiene que trabajar duro. Tiene que levantar temprano antes de que salga el sol, tiene que revisar el pronóstico del tiempo para saber qué va a hacer en ese día, que se descompuso el tractor, un animal ya rompió la reja y hay que repararla, hay que arar, hay que poner fertilizante. Es un trabajo extenuante. Y lo que nos transmite Pablo en esta analogía es que la vida cristiana requiere esfuerzo, trabajo duro. Si tú quieres una buena cosecha, necesitas esforzarte. Las cosas buenas cuestan esfuerzo. En un sentido, Dios nos las da por gracia. En un sentido, el Señor nos las da porque es bueno. Pero a nosotros nos corresponde esforzarnos. Dice el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Porque a veces queremos disfrutar los frutos sin el esfuerzo que lleva antes. He conocido personas que quieren ser promovidas en su trabajo y llegan todos los días tarde. He conocido personas que se fueron a quejar porque no les dieron una promoción y esto me lo dijeron a mí, es una experiencia. Me dice, oye, es que cómo quieren, me estaba diciendo, mira, ¿cómo ves? Se me acercó esta persona y me dijo que quería una promoción, pero se molestó porque no se la dimos. Y me dijeron, lo que pasa es que se duerme en el trabajo y ronca. O sea, daba testimonio por si no te dabas cuenta que estaba dormido, ¿verdad? Wow. Y a veces también en lo espiritual, hermanos, queremos obtener la bendición de Dios. Queremos tener todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no nos levantamos temprano para orar, no nos disciplinamos para leer la palabra, no abrazamos los retos que el Señor nos pone, porque lo bueno necesita y requiere esfuerzo. Tú puedes ser, todos somos diferentes, hermano. Podemos ser de todo tipo de labrador, ¿verdad? Podemos ser un labrador muy risueño, podemos ser un labrador muy, muy serio, un labrador que disfruta la comunión con los demás labradores, otros a lo mejor más introvertidos de familia. Puede ser cualquier tipo de labrador, lo único que no puede ser es ser un labrador perezoso. Porque si no te esfuerzas, no va a haber una buena cosecha. Debemos hacerlo, hermanos, porque nuestro Señor se lo merece. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, toda nuestra obediencia, todo lo merece el Señor. Él es digno de todo nuestro esfuerzo, Él es digno de nuestra obediencia, Él es digno de que nos disciplinemos. Y aquí viene lo mejor, la mejor parte. Porque el apóstol Pablo empieza diciendo, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, le está diciendo Timoteo, esa fuerza solamente la puedes encontrar en Cristo. Es por gracia. No es en tus fuerzas, no es en que yo me voy a disciplinar, voy a ver unos videos de YouTube para cómo ser mejor en esto, voy a tomar un curso acá, y ya con eso la voy a armar. No, dice, esfuérzate en la gracia, porque viene de Dios. El esfuerzo, la gracia, la fortaleza vienen de Dios. Y después les da estas 3 recomendaciones, o analogías, mejor dicho. Le dice, sé como un soldado, sé como un atleta, sé como un agricultor, y después le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ya se me perdió. Acá está arriba. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hay como una especie de sándwich, ¿verdad? Primero habla de la gracia en Jesucristo y después le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vida de obediencia radical, completa, una vida de esfuerzo y disciplina espiritual, una vida de trabajo duro como la de un agricultor, puede llegar a ser muy pesada y pueden haber problemas, puede haber situaciones, pero en medio de esa situación, acuérdate de Jesucristo. Dice Hebreos, dice, considera aquel, hasta hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El día en que tú estés afligido, el día que tú digas, ya no puedo, el día que digas, eso ya es demasiado, esta situación es abrumadora, ya no puedo con ella, acuérdate de Jesucristo, que sufrió esa contradicción de pecadores, que padeció, que fue a la muerte, que fue a la cruz. Y si cuando veas el esfuerzo de Cristo, cuando veas la valentía de Cristo, cuando veas la obra de Cristo, entonces tu ánimo no va a desmayar. Porque si tú vas a tu propio corazón a encontrar ánimo, o vas a YouTube, o vas a Facebook, o vas a un libro a encontrar ánimo del mundo, pues buena suerte, pero no creo que esa sea la solución. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que no solamente fue crucificado, sino que dice resucitado de los muertos. Acuérdate que en Él está la victoria. Acuérdate que en Jesucristo tenemos todas las cosas para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Esfuérzate en la gracia, dice la palabra. Hay esfuerzo y hay gracia. Y hablábamos acerca de las cartas al principio. Ya vamos a terminar con esto. Y una persona que también escribió cartas desde la cárcel se llamó Dietrich Bonhoeffer. Este personaje fue encarcelado en la Alemania nazi por oponerse al régimen nazi, y él escribió desde la cárcel un libro llamado El costo del discipulado. Y en este libro él hace una comparación y dice que hay quienes toman la gracia como si fuera barata. Dice, pero la gracia no es barata, la gracia es cara, porque costó la sangre de Jesucristo. Y luego dice, la gracia es cara porque te cuesta la vida, pero es gracia porque te da la vida de Jesucristo. Así es que esfuérzate en la gracia, considera lo que está diciendo la palabra y que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para vivir la vida cristiana como el Señor quiere que la vivamos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo no sé cuál sea tu situación hoy en especial. Si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por
alguna penalidad, algún tipo de situación adversa, el Señor te dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Si hay cosas en tu vida que tú sabes que necesitas ordenar, sabes que la palabra de Dios es clara, obedece. Ya no le demos vueltas, vamos a obedecer al Señor. El Señor es el que nos dice cómo llamar las cosas buenas, buenas, y cómo llamar las cosas malas, malas. También el Señor nos está animando a poder participar de las disciplinas espirituales. Disciplinarnos como un atleta para no ser descalificados. Vivir en lo básico una y otra vez todos los días, buscando su palabra, buscándolo en oración, adorándole todos los días. Y también el Señor nos llama hoy a esforzarnos, a poder hacer las cosas hoy para cosechar mañana. Y escúcheme, hermano, el sembrador, el agricultor puede tener el mejor equipamiento, puede tener lo mejor de todo, pero lo que no puede hacer es cambiar el orden de la naturaleza. Es decir, la semilla se tarda lo que se tarda. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, se tardan lo que se tardan, 4 meses. Eso no se puede cambiar. Pero el agricultor todos los días trabaja sabiendo que a su tiempo viene la cosecha. Si es que no te canses, hermano, porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos si no desmayamos. ¿Ven?